Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. Título segundo, de la concurrencia del Estado y los municipios y de la gestión ambiental. Capítulo 1. Competencia del Estado y los municipios. Artículo 6. Corresponde al Ejecutivo del Estado. Fracción 1. La formulación, conducción, vigilancia y evaluación de la política ambiental en congruencia con los que en su caso hubiese formulado la Federación, que garanticen a la población un medio ambiente sano y saludable. Fracción 2. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en áreas que abarquen 2 o más municipios, salvo cuando se refieran a espacios reservados por la ley a la Federación. Fracción 3. La prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales cuando se afecten áreas de 2 o más municipios y no se rebase el territorio de la entidad. Fracción 4. La notificación inmediata a la Federación y a otras entidades federativas de los desastres naturales y otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente. Fracción 5. La regulación de actividades que no sean consideradas como altamente riesgosas, cuando por los efectos que puedan generarse estos afecte ecosistemas del Estado o de sus municipios. Fracción 6. La creación y regulación de las áreas naturales protegidas de carácter estatal y, en su caso, la administración en coordinación con la Federación y los municipios que correspondan. Fracción 7. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera que se genere por fuentes industriales, agroindustriales, agrícolas y de servicios, fuentes móviles o como causa de la deforestación y degradación de los bosques y por aquellas que no sean de jurisdicción municipal o federal. Fracción 8. La regulación del aprovechamiento sustentable, el manejo, así como la prevención y control de la contaminación de aguas de competencia estatal, conforme a criterios ecológicos, incluida el agua de lluvia que se capte artificialmente en los centros de población y zonas circunvecinas. Fracción 9. La prevención y control de la contaminación de aguas federales asignadas a concesionadas al gobierno del Estado para la prestación de servicios públicos, sin perjuicio de las facultades de la Federación en materia de tratamiento, descarga, infiltración y reutilización de aguas residuales. Fracción 10. La aplicación de los criterios de la Federación en las obras e instalaciones de tratamiento de aguas residuales, a fin de que las descargas en cuerpos y corrientes de agua que pasen al territorio de otra entidad federativa satisfagan las normas oficiales mexicanas en materia ambiental aplicables. Fracción 11. La formulación y aplicación de las disposiciones para el ordenamiento ecológico con el apoyo de los municipios, particularmente en la protección y preservación de los ecosistemas y los asentamientos humanos a través de los programas de desarrollo urbano y de conservación ecológica y demás instrumentos regulados en esta ley y en las disposiciones locales aplicables. Fracción 12. La regulación con fines ecológicos del aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación que constituyen depósitos de naturaleza semejante a las componentes de los terrenos, tales como roca o productos de su fragmentación, que solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para construcción y ornamentos. Fracción 13. La supervisión de la adecuada conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales desde su extracción hasta su transformación en materias primas. Fracción 14. La vigilancia de la utilización racional de los elementos naturales cuando son insumos en el proceso de transformación, así como la promoción de la utilización de subproductos.
Fracción 15. La regulación de las obras, instalaciones, equipos y acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de población en relación con los efectos derivados de los servicios municipales. Fracción 16. La regulación de las obras, instalaciones, equipos y acciones para el manejo y disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos, conforme a esta ley y sus disposiciones reglamentarias. Fracción 17. La regulación contra la contaminación visual de las áreas que tengan un valor escénico o de paisaje. Fracción 18. La concertación de acciones con los diversos sectores sociales o que se refiere a esta ley en las materias que la misma regula. Fracción 19. La asignación y creación de fondos para la investigación de los problemas ambientales. Fracción 20. La implementación de la educación ambiental dentro del sistema educativo del Estado en todos sus niveles y con atención a la población en general, así como la participación del sector social, privado y laboral en el tema ambiental, fomentando su responsabilidad compartida. Fracción 21. La promoción de la participación en igualdad de condiciones de mujeres y hombres en los asuntos de interés para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar un medio ambiente sano. Fracción 22. El establecimiento o, en su caso, la administración de museos, zonas de demostración, zoológicos y jardines botánicos destinados a promover el conocimiento y efectivo cumplimiento de los principios, criterios y preceptos ecológicos contenidos en la presente ley. Fracción 23. La expedición de normas técnicas ambientales y el establecimiento de las medidas necesarias para hacer efectivas las obligaciones derivadas de la presente ley y sus reglamentos. Fracción 24. La aplicación de sanciones administrativas por violaciones a la presente ley, sus reglamentos y demás disposiciones. Fracción 25. Celebrar convenios en materia ambiental. Fracción 26. La formulación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa Estatal contra el Cambio Climático, el cual debe incluir medidas de mitigación para las consecuencias negativas que genera sobre el entorno natural, así como la adaptación ante los efectos inevitables de este fenómeno. Fracción 27. La regulación dentro del ámbito de su competencia del tratamiento de materiales no biodegradables, así como de los procedimientos para reutilización y reciclaje de residuos. Fracción 28. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y otros ordenamientos aplicables le correspondan. Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría. Fracción 1. La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en la presente ley en congruencia con los que, en su caso, haya formulado la Federación. Fracción 2. Proponer al titular del Ejecutivo Estatal la expedición de normas técnicas ambientales en congruencia con las normas oficiales mexicanas y los criterios ecológicos que deberán observarse para prevenir la contaminación del aire, agua, suelo y recursos naturales, con la participación que, en su caso, corresponda a otras dependencias. Fracción 3. Formular y desarrollar programas a fin de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, coordinándose en su caso con las demás dependencias del Ejecutivo Estatal, según sus respectivas esferas de competencia, con los municipios de la entidad o con la Federación. Fracción 4.
proponer al titular del Ejecutivo Estatal la adopción de medidas necesarias para la prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales y, en su caso, aplicarlas en el ámbito de su competencia. Fracción 5. Coordinar la aplicación por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal de las medidas que determine el Ejecutivo para la prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales. Fracción 6. La administración, organización, protección y vigilancia de las áreas naturales protegidas de carácter estatal. Fracción 7. Coordinar estudios y acciones para proponer al Ejecutivo del Estado y a la Federación la creación de áreas naturales protegidas de carácter estatal y federal según corresponda. Fracción 8. Proponer al titular del Ejecutivo el ordenamiento ecológico del Estado con el apoyo de las demás dependencias del mismo y de los municipios según sus respectivas esferas de competencia en congruencia con el ordenamiento ecológico que establezca la Federación. Fracción 9. Evaluar el impacto ambiental de las obras y actividades a que se refiere esta ley. Fracción 10. Crear, administrar y aplicar el Fondo Estatal de Protección al Ambiente. Fracción 11. Celebrar convenios en materia ambiental. Artículo 8. Corresponde a los municipios de la entidad dentro de sus respectivas jurisdicciones. Fracción 1. La formulación, conducción, evaluación, difusión e implementación de la política ambiental del municipio en congruencia con lo que en su caso hubieren formulado la Federación y el Estado. Fracción 2. La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta ley y la preservación, restauración y conservación del equilibrio ambiental y ecológico en los ecosistemas y la protección al ambiente que causen o puedan causar actividades que se realicen en sus respectivas circunscripciones territoriales, salvo cuando se trate de asuntos reservados a la Federación o al Estado. Fracción 3. La prevención y control de emergencias ecológicas o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente que no remasen el territorio municipal o no hagan necesaria la participación del Gobierno federal o del Estado. Fracción 4. La notificación inmediata al Estado, a los municipios aledaños y a aquellos que pudieran verse afectados de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente. Fracción 5. Coadyuvar con los municipios al control de emergencias ecológicas o contingencias ambientales de manera inmediata. Fracción 6. La promoción ante el Congreso del Estado de la declaración de áreas naturales protegidas de jurisdicción municipal, previo dictamen de procedencia emitido por la Secretaría y, en su caso, la administración de aquellas en coordinación con el Gobierno del Estado. Fracción 7. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera generada por fuentes fijas que funcionan como establecimientos mercantiles o de servicios, fuentes naturales, quemas y fuentes móviles, excepto del transporte federal. Fracción 8. La verificación del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental y de las normas técnicas ambientales mediante el establecimiento y operación de sistemas de verificación relativas a la emisión máxima permisible de contaminantes a la atmósfera generada por fuentes fijas que funcionan como establecimientos mercantiles o de servicio. Fracción 9. Otorgamiento de las autorizaciones para el uso del suelo y de las licencias de construcción u operación, dependiendo del resultado satisfactorio de la evaluación de impacto ambiental en el caso de proyectos de obras, acciones y servicios que se mencionan en esta ley. Fracción 10. La prevención y control de la contaminación de aguas federales que tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos
y de las que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las facultades de la Federación en cuanto a la descarga, infiltración y reutilización de aguas residuales. Fracción 11. La verificación del cumplimiento de las disposiciones que se expidan para el vertido de aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado. Fracción 12. El establecimiento de las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes de competencia municipal que rebasen los niveles máximos permisibles y resulten perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, salvo en las zonas o en los casos de fuentes de jurisdicción estatal o federal. Fracción 13. La promoción y, en su caso, la implementación en coordinación con el Estado de la instalación de equipos de control de emisiones entre quienes realicen actividades contaminantes. Fracción 14. La regulación de la imagen pública y del paisaje urbano de los centros de población para protegerlos de la contaminación visual. Fracción 15. La participación con el Estado y, en su caso, con la Federación en la vigilancia de la extracción para la explotación de minerales o sustancias reservadas y no reservadas a esta, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los suelos o productos de su descomposición, que solo pueden utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornato en los términos de esta ley. Fracción 16. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental de los ecosistemas en los centros de población en relación con los efectos derivados del crecimiento urbano, de los servicios de alcantarillado, aseo urbano, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques urbanos y jardines, tránsito y transporte local, incluyendo corrales de ganado y criaderos de aves. Fracción 17. La promoción y apoyo a la realización de proyectos y programas específicos de educación ambiental a fin de desarrollar una mayor cultura ambiental y el mejor conocimiento y cumplimiento de esta ley, así como programas de información ambiental en coordinación con las demás instancias involucradas en materia ambiental, incluyendo al sector social. Fracción 18. La aplicación de las medidas necesarias en el ámbito de su competencia para imponer las sanciones correspondientes por infracciones a la presente ley y demás disposiciones aplicables. Fracción 19. La facultad de celebrar convenios con los sectores público, social y privado para llevar a cabo diversas acciones en materia de su competencia conforme a la presente ley. Fracción 20. Coadyuvar con la Secretaría en la aplicación de las acciones que derive del Programa Estatal contra el Cambio Climático. Fracción 21. Las demás facultades que conforme a esta ley les corresponden. En cada municipio podrá existir una unidad administrativa encargada de aplicar las disposiciones de esta ley y demás ordenamientos de la materia. Las facultades a que se refiere este artículo podrán ejercitarse por el Ejecutivo Estatal cuando los municipios celebren convenio con el Gobierno del Estado, el cual no implica la pérdida de las facultades que a los municipios confiere esta ley y podrá ser revocado en cualquier momento, previo acuerdo de ambas partes. El ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 6, fracción 7, podrá incluir la participación de los municipios dentro del área de su jurisdicción en los términos que se fijen en los convenios de colaboración que se celebren con el Ejecutivo Estatal. No obstante, los municipios interesados podrán solicitarle a este último la transferencia en el ejercicio de dichas atribuciones en los términos de los convenios que para tal efecto se celebren.